Tarde, y espero que tenga usted su Biblia ahí con usted, amén, y su cuaderno de notas para anotar. Gloria sea el nombre del Señor, porque el Señor es bueno y misericordioso, siempre está dispuesto. Gloria sea el nombre del Señor. Así, mis amados hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Segunda de Pedro capítulo 2, comenzando con el versículo 1. Gloria a Dios. Bendecimos al Señor. Gloria a Cristo. Gloria al Señor. Vamos a leer el versículo 19 del capítulo 1 como una introducción a este tema. Y vamos a poner ese tema viviendo tiempos peligrosos, ¿verdad? Y dice el versículo 19 de Primera de Pedro 1:19, dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, amados hermanos, partiendo de esta premisa, o sea, partiendo desde este punto, es una advertencia clara que el Señor nos está dando. Gloria a Dios. Y es en que debemos de confiar en la palabra de Dios enteramente. Porque leemos la palabra, dice que tenemos también la palabra profética más segura, o sea, se está refiriendo a la Escritura, a la Biblia, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Usted sabe que cuando un lugar está oscuro y alguien enciende una antorcha, entonces toda persona que le gusta la luz va a poner sus ojos en la antorcha. Y esa antorcha es la Biblia. Es la palabra de Dios y es una palabra segura. Porque el mismo David dijo en el Salmo 119, versículo 89, que la palabra de Dios está establecida firme en los cielos. Entonces la palabra de Dios no se mueve. Y el mismo Pedro escribió en el capítulo primero y versículo 2, en el capítulo 2, perdón, y versículo 25, que la flor se seca y la hierba muere, pero la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Entonces, en estos tiempos oscuros que estamos, la antorcha que nos está alumbrando son las Sagradas Escrituras, a la cual nosotros haremos bien si le ponemos atención, si nos fijamos en ella cuidadosamente, o como dice aquí, atentamente, hasta que el día esclarezca. ¿Cuándo es que va a esclarecer el día? Cuando Cristo venga. Cuando Cristo venga por su iglesia, para nosotros va a haber un día claro, va a esclarecer el día, porque conforme los días van pasando, se va poniendo más oscura la situación. Usted no crea que la situación va para mejor, no. Va para peor, porque claramente la Escritura está que va a ir de mal en peor la situación. Entonces, nosotros como creyentes no nos debemos de afligir, porque nosotros tenemos una antorcha, y esa antorcha se llama la Escritura. Tenemos una luz, como dijo el salmista David, ¿verdad? En el Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino.
Entonces la palabra de Dios es esa antorcha que alumbra nuestro caminar en estos tiempos oscuros en los cuales vivimos. Porque oscuros decimos porque abunda el pecado. Porque el pecado es tiniebla, el pecado es oscuridad. Entonces nosotros vivimos en este tiempo que hay más pecado que en el tiempo pasado. Hay más matanzas que en el tiempo pasado. Hay todo tipo de perversiones más que en el tiempo pasado. Pero dice que la Biblia nos va a alumbrar hasta el día en que Cristo venga y el lucero de la mañana, que es Cristo Jesús, salga en vuestros corazones. Y luego en el versículo 20 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Qué quiere decir eso? Esa palabra de interpretación privada quiere decir que usted no puede aislar un versículo de la Biblia y separarlo de la Escritura. No, usted tiene que interpretarlo en el contexto de la Escritura. O sea, tiene que ser interpretado por la misma Biblia. No puede tomar un texto de usted y hacer lo que diga lo que usted quiere que diga el texto. No. Usted tiene que tomar el texto y usted tiene que leerlo en su contexto en el cual fue dicho. ¿Verdad? Como en el caso de que la palabra, la letra mata y el espíritu vivifica. O sea, ¿en qué contexto lo está diciendo? En el contexto de la ley. O sea, la ley es la palabra que mata y el espíritu de la fe es el que vivifica, o sea, da vida. Entonces no puede usted divorciar un verso de la Biblia para usted interpretarlo individualmente. No, tiene que ir en su contexto. Eso es lo que hace todo cristiano que sabe trazar bien la palabra de verdad. Entonces, pero recuerde, todo esto lo estamos leyendo en el contexto de los últimos tiempos en que estamos. En que tenemos la Escritura a la cual debemos de aferrarnos para no caer en la trampa del diablo de todas las diferentes ideologías que están surgiendo. Y muchas de esas ideologías en apariencia aparentan algo bueno, pero en realidad es malo. En realidad van ocultando la maldad. Entonces nosotros, si tenemos la antorcha que nos va a alumbrar, que es la Escritura, no vamos a caer en tales herejías o en tales desviaciones. Entonces cuando usted lea eso, que la Escritura no es de interpretación privada, quiere decir no es de interpretación separada o aislada de la Escritura, no, tiene que estar en contexto con la Escritura. Y luego dice el 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, o sea, nadie dijo yo voy a profetizar en esta hora, ¿verdad? Como los profetas de hoy en día, ¿verdad? No, Dios era el que los movía a los profetas y hablaban ellos porque Dios los tomaba. Entonces era Dios el que tenía la prerrogativa, era Dios el que decidía cuándo y cómo iba a hacer las cosas. Entonces no es por voluntad de los hombres. Dice, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo, fíjese, aquí dice inspirados. Pero en la versión más antigua dice, fueron movidos por el Espíritu Santo. Entonces, los hombres de Dios, siendo movidos por el Espíritu Santo, ellos profetizaron. Bueno, ahora sí entramos de lleno al capítulo 2, ya habiendo escuchado el preámbulo de lo que viene.
Y dice el capítulo 2, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, o sea, historia pasada en el pueblo de Israel, pero ahora viene lo que me toca a mí y le toca a usted también, que estemos atentos. Dice, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. En el tiempo de hoy, amado hermano, sale todo tipo de doctrina rarísima, extraña, como en el caso de este señor que se llamaba José Luis Miranda, allá de la Florida, que primero él dijo que era el apóstol Pedro, después él dijo que él era Cristo, y después dijo que él era el anticristo, y al fin y al último se fue al infierno, ¿verdad? Porque se murió. Entonces ahí vemos estos maestros, y donde hay gente que los sigue, gente que vendía sus cosas para ir y apoyar estos ministerios de herejías. Y dice que en estos últimos tiempos iban a haber falsos maestros que iban a introducir encubiertamente herejías destructoras, o sea, dañinas y perjuiciosas. Y está hablando de gente dentro de las iglesias, amado hermano. No está hablando del mundo, no está hablando de la gente de afuera, sino está hablando dentro de la iglesia del Señor. Entonces, amado hermano, debemos de nosotros tener mucho cuidado, porque la palabra del día se llama engaño, del tiempo de hoy se llama engaño. Entonces el diablo es especialista en el engaño. Y dice, introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¿Qué quiere decir esto? Que en un tiempo estas personas caminaron bien. Si usted ve, dice, y aún negarán al Señor que los rescató. O sea, el Señor ya los había rescatado en el tiempo pasado. Para aquellos que dicen que no se pierde la salvación, perdón. Claramente ve aquí que una vez fueron rescatados y ahora lo están negando. Estos son los que, habiendo conocido al Señor, han probado la gracia y la benevolencia del Señor y ahora le están dando la espalda por otras razones, por otros motivos. Quizás sea fama, quizás sea dinero, prestigio, y le están dando la espalda al Señor por causa de esas cosas terrenales y perecederas. Todo cristiano tiene que estar convencido en su corazón de que le pertenecemos al Señor, somos del Señor, hasta el día en que el Señor nos lleve. Y no vamos a traicionar al Señor, no vamos a negar al Señor, ni nos vamos a vender por dinero. Ni siquiera por conservar nuestra propia vida, de ninguna manera. Sino, vamos a ser fiel al Señor, como Él dice en Apocalipsis: séme fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. O sea, esto quiere decir, si usted lo va a ser fiel al Señor hasta la muerte, no quiere decir, amado hermano, que usted va a vender su testimonio por 3 pesos que le den por ahí. No, y aunque le ofrezcan el mundo entero, como Satanás le ofreció el mundo entero a Jesús, y Jesús le dijo, no gracias. Prefiero ir a la cruz. Porque Jesús era valiente, no era cobarde. Gloria sea el nombre del Señor. Y dice que esas herejías destructoras van a traer, dice, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. De repente Dios los corta, como en el caso de ese señor que le mencioné anteriormente, y ahorita ya se encuentra en el infierno.
esperando el día del juicio final. ¿Por cuánto dinero? ¿Por un ratito de prestigio y fama? Todo el dinero que le dieron y las joyas y todo lo demás, ahí lo dejó. Ahora su mujer es la que lo administra todo eso. Y es otra hereje, falsa y mentirosa, la mujer de él. Porque ahora ella dice que ella es Melquisedec en la carne, ¿verdad? Pobre gente. No sabe que ya cerquita está su juicio. Y luego dice el versículo 2. Muchos seguirán sus desilusiones. Qué triste. Porque es mucha la gente que va a ir a la destrucción repentina. Dice, muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Entonces muchas personas van a seguir eso torcido, dando mal testimonio del Evangelio. Y el apóstol Pedro dice, por los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Es el Evangelio. Usted ve que hay gente que habla mal del Evangelio, pero no es porque el Evangelio dé mal testimonio, sino porque los que se dicen cristianos dan un mal testimonio. Por eso es que estas personas hablan. Porque todo aquel que odia el Evangelio solo está viendo a ver qué cristiano comete un error para señalarlo. Son enemigos del Evangelio. Entonces, amado hermano, tenemos que nosotros cuidar el testimonio. Gloria sea el nombre del Señor. Muy importante, amado hermano, si usted es cristiano, no le deba nada a nadie, pague lo que debe. Porque si no, está blasfemando su testimonio, está arruinando su testimonio. Si se comprometió, cumpla. Eso es muy importante, amado hermano. Decía el apóstol Pablo, no le debáis nada a nadie. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces vamos a honrar al Evangelio. Y luego dice el versículo 3. Y por avaricia, ¿qué es la avaricia? Es la ambición por los bienes materiales, por hacerse ricos. Es el amor desmedido, la avaricia es el amor desmedido por el dinero. ¿Y qué dice la Biblia? Que es la raíz de todos los males, el amor al dinero. Por eso, mire, amado hermano, nadie que quiere servir en el ministerio de Dios puede servir si no tiene su corazón circuncidado de la avaricia y de la codicia. Si su corazón no está circuncidado de eso, no se meta al ministerio, porque lo va a blasfemar, porque va a querer hacerse rico, va a querer andar en negocios jugosos, va a usar la iglesia, el ministerio, lo que sea, para hacerse rico. Entonces tenemos que tener nuestros corazones circuncidados. Usted vea y estudie la vida del apóstol Pablo. El apóstol Pablo corrió la carrera, guardó la fe, peleó la buena batalla, y al final, satisfecho, dijo, nada más me espera la corona de justicia que me dará el Señor juez justo, y no solo a mí, sino a todos los que esperan su venida. Y al morir, lo único que tenía consigo era su ropa que traía consigo en su cuerpo, y nada más. Y luego le mataron. No dejó casas, no dejó carros, no dejó una flota de barcos para viajar, nada de eso. Él dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo voy a regresar. Dijo, nada trajimos a este mundo, dijo, lo puso en estas palabras, y sin duda alguna nada sacaremos de él. Entonces, amado hermano, esa es la vida de un verdadero creyente.
no es acumular riquezas, casa tras casa, joyas, carros, barcos, aviones privados, nada de eso. Pero muchos de estos falsos hermanos, de estos falsos cristianos, por avaricia, dice, harán mercadería de ustedes con palabras fingidas, o sea, palabras que no son verdaderas. ¿Cuánta lisonja hay hoy en día en los ministerios? Se lisonjea a la gente. ¿Por qué razón se lisonjea a la gente? La situación es para que yo le caiga bien a la persona y la persona done dinero al ministerio. Esa es por la razón que se lisonjea a la gente. Todo pastor lo que quiere es tener más gente. Pero la pregunta es, ¿a qué costo? Escondiéndole la escritura, no dándoles todo el consejo de la palabra. Porque hay que darles todo el consejo de la palabra. Entonces, una parte del consejo de la palabra es, Dios bendice. Y a muchos les gusta esa palabra, ¿verdad? Pero luego, esa es la mitad del consejo, pero la otra mitad dice, pero Dios también trae juicio y disciplina a aquellos que andan en desobediencia. Eso no les gusta, ¿verdad? Como dijo un español, me gustan las bendiciones, pero no las condiciones. Entonces, amado hermano, hay que traerle uno como ministro de la palabra todo el consejo a la persona. Y si usted tiene una congregación de dos, désese por bien servido. Gloria a Dios. Así es sencillo. Usted tiene que decir la palabra. Si aumenta la congregación, gloria a Dios, qué bueno. Pero si nada más se queda con dos, dele gracias a Dios por esos dos si Él está ahí. Gloria a Cristo Jesús. Dice que el Señor los agregaba, ¿no? Entonces, amado hermano, con lisonjas van a venir gentes a las iglesias y por un tiempo van a estar dando dinero a su ministerio hasta que se sientan ofendidos por algo. Entonces, amado hermano, como dijo alguien por ahí, ¿verdad? Es mejor herirlos con la verdad que matarlos con la mentira. Entonces tenemos que hablarle la verdad, lo que Dios dice en su palabra. Porque si no, amado hermano, grande juicio va a venir sobre nosotros. Y recuerde, Dios es un Dios de amor, y a muchos les gusta eso, pero también es un fuego consumidor. Si no, pregúntele a Sodoma y a Gomorra, ¿verdad? Fue un fuego consumidor. Y si no, pregúntele a los de la rebelión de Coré, que Dios los quemó vivos. Dice que tenían sus incensarios y se prendieron con ellos. Dios los quemó, levantó fuego de ahí, los consumió. 250, ¿no? Por rebeldes, sí. Como unas 250 personas. Entonces, amado hermano, ese es el Dios que le servimos, pero que muchos no le temen. No le temen. Y dice la Biblia, servirle con temor y con temblor. Entonces tenemos que tener reverencia ante Dios. El principio de la sabiduría, dice Proverbios, creo que es 1:7. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Tenemos temor en nuestro corazón o no lo tenemos? ¿O hacemos con ligereza cualquier barbaridad? Entonces, amados hermanos, tengan mucho cuidado cuando alguien hable con palabras fingidas, porque lo que está haciendo es una mercadería de usted. Usted es nada más un número. Usted nada más representa una ofrenda, un diezmo. No es una oveja. Mucho cuidado, amado hermano. Tiene que tener uno mucha precaución.
sobre todo guianza del Espíritu Santo y conocimiento pleno de la palabra de Dios. Y dice la Escritura, nos quedamos a la mitad, sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. O sea, ya viene el juicio sobre este tipo de personas. Porque si Dios, dice, no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, esta palabra que traduce en nuestra Biblia aquí infierno, es la palabra tártaro. Y el tártaro, según la Ilíada, era un lugar que estaba tan lejos de la tierra como la tierra está del cielo. O sea, es una prisión de espíritus este lugar, que puede ser comparable con el abismo que habla la Biblia. Esa es una prisión de espíritus. Entonces dice que, sino que arrojándolos al tártaro, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio final que viene. Dice la Biblia, ¿no sabéis que vosotros habréis de juzgar ángeles? Está hablando a estos ángeles. Dice la Biblia que no guardaron su posición, no guardaron su morada, sino que abandonaron esto para desobedecer a Dios. Porque en el libro de Enoc, esto es un libro apócrifo, no es un libro inspirado, pero que en el judaísmo es un libro que era muy conocido entre los judíos y entre los primeros cristianos, este libro de Enoc. Ahí habla de que estos ángeles que fueron echados a ese lugar fueron los que se metieron con mujeres, que abandonaron su morada. Y en la Biblia nada más en 2 lugares aparece esa palabra. Habla de ello el apóstol Pablo en 2 de Corintios. Dice, si esta nuestra morada terrestre, hablando de su cuerpo, usa la palabra ocatorium. Y aquí se vuelve a usar otra vez donde dice que estos ángeles que Dios no perdonó, sino que los arrojó al infierno, estos fue porque ellos abandonaron su ocatorio, o sea, su morada que Dios les había establecido, y se bajaron para ser hombres, por decirlo así, para meterse con mujeres. Entonces Dios los ha puesto a estos en prisiones de oscuridad. Y un día la iglesia del Señor los va a juzgar. Porque el mismo apóstol Pablo le dice a los corintios, no pueden ustedes juzgar esto si ustedes van a juzgar ángeles. Entonces la iglesia del Señor va a juzgar ángeles, pero ángeles caídos, no los ángeles buenos. Esos no tienen juicio, porque no han hecho nada malo. Amén. Todos los ángeles del Señor no han hecho nada malo. Estoy diciendo del Señor. No han hecho nada malo. Ahora, los que ya no son del Señor, sino que son ángeles caídos, a esos son los que la iglesia va a juzgar. Hijos de Satanás, ¿no? Ahora son hijos de Satanás. Y dice el 5, y no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Entonces, vea usted, Dios tardó, pero trajo juicio. Destruyó a toda la humanidad excepto a 8 personas. Esto lo puede uno pensar, porque si de todo un mundo que había, hace 4000 años, Dios destruyó casi a todos, 99.9.99, de todos nada más 8 gentes se libraron de millones que había. ¿Cuánta gente va a ser librada en este tiempo final? Es para ponernos a pensar, ¿verdad? Entonces, si Dios trajo juicio sobre el mundo antiguo por la maldad, ahora,
en este tiempo, por la maldad que hay, que se ha multiplicado, no va a traer juicio a Dios. Hay gente que vive en este tiempo en que, esto indefinidamente va a estar así, nos vamos a morir y siguen nuestros hijos y nuestros nietos. Piensan que Dios no va a traer juicio. Pero Dios va a traer juicio. Si le trajo al mundo antiguo juicio, y vamos a ver ahorita también que no solamente al mundo antiguo, sino que a Sodoma y a Gomorra después. Y dice el 6, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Amado hermano, si el hermano Pedro no hubiera hecho este comentario aquí, hubiera quizás hasta pensado que Lot se perdió, ¿verdad? Pero vemos que el Espíritu Santo le revela al apóstol Pedro la condición de cómo se sentía Lot cuando estaba viviendo en Sodoma y Gomorra. Amado hermano, Lot dejó a Abraham y se fue a vivir a aquellos lugares. Disculpe. Y se fue a vivir a aquellos lugares pensando mejorar su vida materialmente, pero espiritualmente fue un fracaso. Pero vemos que este hombre dentro de sí, ya estando en ese lugar, se dio cuenta de su error. Y este hombre se angustiaba al ver la conducta de estas gentes porque sabía que Dios iba a traer juicio sobre estas ciudades. Y hoy nosotros, amado hermano, vivimos aquí en este mundo, vemos a la gente y pensamos que Dios no va a traer juicio. Dios va a traer juicio sobre este mundo. Así como trajo juicio también a las ciudades donde Lot vivía, Sodoma y Gomorra, así también Dios en este tiempo va a traer juicio sobre estas civilizaciones en las que vivimos hoy en día. Gloria a Dios. Amado hermano, no podemos evitarlo nosotros ver lo que vemos de la maldad y el pecado. Pero el cristiano tiene que ser una contracultura. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a hacer lo contrario que lo que hace el mundo que no conoce a Dios. Vamos a caminar diferente, vamos a ser diferentes. ¿Por qué? Porque viene el día en que Dios traerá juicio y si nosotros no somos diferentes a ellos, seremos condenados juntamente con ellos. Entonces, amado hermano, tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Versículo 9. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? ¿Qué quiere decir eso? Que así como Dios protegió a Lot y protegió a Noé de todo mal, así también Dios va a proteger a los justos. Y así como trajo juicio sobre Sodoma y Gomorra y sobre la gente del tiempo de Noé, Dios también traerá juicio hoy en día de igual manera. Y dice el 10, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, que desprecian el señorío de Cristo. Dice, atrevidos y contumaces, que dice rebeldes, no temen decir mal de las potencias superiores. Si hay gente, amado hermano, que se mofa, se burla del diablo, se burla del infierno, se burla de Dios, se burla de todo.
Pero no saben estos que grande juicio de tormento les espera. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. Y fíjese bien, en el tiempo del apóstol Pedro había un movimiento llamado gnóstico, en el que ellos decían, mire, la gente puede hacer lo que quiere en la carne, mire, la carne es pecaminosa. Entonces, que no le hace pues que la carne siga pecando, usted déjela que peque, porque lo que Dios quiere es el espíritu. Pero lo que no entiende esta gente que todo su ser es espíritu, alma y cuerpo. Entonces, ¿va a tener nada más una parte contaminada y otra no? Entonces va a estar usted dividido. Y esa gente pecaba y decía que estaba bien. Pero aquí vemos, dice el 10, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia. O sea, todo lo que es pecado, la autosatisfacción en el pecado, eso es concupiscencia. Está bien. ¿Ve usted? Entonces tiene que tener uno mucho cuidado, porque la carne le va a pedir toda cosa mala. Y luego dice, y desprecian el señorío, o sea, la autoridad de Jesús la menosprecian. No, mi amado hermano, esta gente va pero aceleradamente a la perdición. Y luego dice el 12. Pero estos, hablando de los que han salido de entre el pueblo de Dios, de esos falsos maestros, dice, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, o sea, sin razonamiento, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Qué triste que después de haber conocido las cosas de Dios, por el dinero, la fama, el prestigio y los apetitos de la carne, estas personas terminan en la condenación eterna, porque ese es el final de ellos. Y dice el 13, recibiendo el galardón de injusticia. Fíjese, para el creyente dice Jesús, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Está hablando el pueblo de Dios, el pueblo que le sirve. El Señor trae un galardón. Pero aquí también viene un galardón de condenación. Dice, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día, o sea, deleites de la carne. Estos son inmundicias. ¿Se imagina, amado hermano, estas palabras? Cuando habla de inmundicia, habla de trapos de menstruación, o sea, habla de cosas despreciables. Y esos son lo que son ellos, ese tipo de gente. Y son cristianos, según aquí, el contexto. Porque han salido de la misma iglesia. Son maestros de la iglesia. Dice, como habrá entre ustedes falsos maestros. Dice el versículo 1. Entonces no está hablando de gente de afuera, está hablando de gente de adentro. Que son inmundicia. Dice, estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con ustedes, se recrean en sus errores. O sea que esta gente venía y comía, amado hermano, con el pueblo de Dios. En otro pasaje dice, en Judas dice, son manchas en vuestros ágapes. Quiere decir, en las fiestas cristianas, donde la gente se reunía del pueblo de Dios, ahí se iban a meter ellos también. Y dice tanto el apóstol Pedro, como lo dice el hermano Judas Tadeo, ellos son manchas dentro de los creyentes, dentro del pueblo de Dios.
Y fíjese, dice, se recrean en sus errores. O sea, en lugar de ver sus errores, ellos se deleitan en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes. ¿Qué quiere decir eso? Que estas personas hacen que las almas inconstantes simpaticen con ellos. ¿Y quiénes son las almas inconstantes? Son los hermanitos que tienen un pie en el mundo y otro pie en la iglesia. Esos son presa fácil para estas personas. Vienen a verla una vez al mes. Y fíjese, o sea, comen espiritualmente de vez en cuando, están raquíticos. Amado hermano, estos son los creyentes que no se fortalecen en la palabra de Dios. Estos son los creyentes que si se les trae un mensaje fuerte, salen quejándose y renegando del pastor. Amado hermano, no son personas sólidas en el evangelio. No pueden comer vianda sólida. Tienen que darles todo el tiempo lechita, lechita, lechita y lechita. Por cualquier cosa se ofenden. Estos son los que caen en trampa de esa gente. Y son los que al último terminan en unas sectas tan retorcidas y malas. Y los he visto yo con mis propios ojos. Personas que una vez estuvieron en una buena iglesia, pero eran los que se quejaban siempre. Ahora están en unas sectas por ahí, rarísimas. Sectas que alaban al hombre. Y sectas donde les quitan todo el dinero. Y son para el varón de Dios. Todo lo que les quitan. De hecho hay uno por ahí que está en la cárcel, ¿verdad? Por andar haciendo todas estas cosas que dice aquí la Biblia. Perverso, violador. Pero todos ahí mandándole su dinero ahí. O sea, ciega a las personas. ¿Por qué? Porque son inconstantes. Y terminan en sectas de lo peor. Bueno. Dice, tienen el corazón habituado a la codicia. Siempre quieren, demen. Y son hijos de maldición. Imaginen, hermano. O sea, qué tremendo rótulo sobre la vida de esas personas. Y dice el 15, han dejado el camino recto, o sea, el camino de la justicia, se han apartado de él. Mire, lo típico de esta gente es siempre que ven por sí mismos. ¿Qué beneficio voy a sacar yo ahí? ¿Cuánto me van a pagar? ¿Cómo me van a tratar? ¿Me van a tratar como un hijo del rey? ¿Me van a tratar de primera? ¿Me van a rentar hoteles caros? ¿Me van a llevar a buenos restaurantes? Eso es lo que piensa esa gente. No están pensando, ¿cómo puedo yo bendecir a esta gente? Yo voy a echar mano de mi bolsillo y voy a bendecir a esa gente. No, ellos nunca están pensando eso. Dios guarde, eso es un anatema para ellos hacer eso. No, ellos lo que quieren es sí, yo. Dice que tienen el corazón lleno de adulterio, quiere decir todas las mujeres para él. Codicia, todo el dinero para él. ¿Ve usted? Comida, bebida, deleites, viajes caros. Hay que viajar a Jerusalén 2 veces al año, 3 veces al año. Con el dinero de otros, ¿verdad? Y dice el 15, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam. O sea, ¿cuál es el camino de Balaam? Es vender su ministerio por dinero. Ese es el camino de Balaam. Que el dinerito que le mandaban a ofrecer los reyes para que fuera, por eso iba él y quería maldecir al pueblo de Israel. ¿Y sabe qué? Le dio ideas
al pueblo de Moab de cómo seducir al pueblo de Israel para hacerlo pecar. Le dio consejo al rey Balaam. Entonces, hay muchos Balaames en la iglesia del Señor. Hay muchos que venden su ministerio por fama y dinero. Amado hermano, el verdadero siervo de Dios no hace eso. No hay dinero que pueda comprar su voluntad. Y tengamos mucho cuidado los siervos de Dios, todo aquel que le sirve a Dios, de que no lo vayan a comprar a uno, de que venga uno que le diga, mira, tú predicas bonito, ¿sabes qué? Yo te pongo una iglesia por allá y tú vas a ir a pastorear, no te preocupes, yo te pago un salario. Y ahí va el siervo vendido que vendió su ministerio sin consultarle a Dios. Amado hermano, no debemos de caer en el error de Balaam, que por motivos impíos, por avaricia y enriquecimiento personal, han vendido su ministerio. Si las personas no se quieren arrepentir, no le quieren dar su vida a Jesucristo, déjelas. Deje esa gente y usted siga al Señor. Busque pueblo que en verdad quiera servirle a Dios. Vaya y predíquele a aquel que tiene verdadera hambre de la palabra de Dios. Y no aquellos que nada más quieren un show. No, nosotros no vamos a hacer eso. Nosotros vamos a llevar la palabra de Dios. Y si no se quieren arrepentir, como les dijo el Señor, sacudan el polvo de su calzado y váyanse de ese lugar a otro lugar donde los van a recibir. Entonces, amado hermano, ese es el error y el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad, o sea, el dinero por hacer una maldad, o sea, maldecir al pueblo de Israel. 16 dice, y fue reprendido por su iniquidad, por una bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. 17. Estos hombres que se dicen maestros en la iglesia de Dios y andan torcidos, dice, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. ¿Ve usted? Esa condenación no es por un ratito, es para siempre. Y dice el 18, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Miren, hermano, esta gente sabe usar el lenguaje y usa palabras muy elegantes y muy bonitas, pero dice que son infladas y vanas y seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. 19, o sea, estos cristianos que habían escapado del error, ahora los están seduciendo estos tipos. 19 dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Entonces está diciendo, estas personas les están haciendo promesas a estas gentes de libertad, pero ellos mismos son esclavos del pecado que los venció. O sea, muchos de ellos son esclavos de muchos pecados. Pecado de avaricia, pecado de adulterio, pecado
de codicia, pecado de toda clase, amado hermano. Muchos de ellos son adictos al alcohol, muchos son adictos a las drogas. Muchos de ellos salen a buscar prostitutas. Y muchos, sé que usted ha oído muchas historias de este tipo de gente. Y han llevado un mensaje de liberación y de todo a la iglesia o a la congregación donde fueron, pero ellos mismos son esclavos del pecado. Hay algunos que son ministros homosexuales, pero en público son heterosexuales, pero son homosexuales, ya ha aparecido eso. Esclavos de la perversión, esa es perversión. Cuando alguien utiliza una cosa legítima y la tuerce, eso es perversión. Entonces, un homosexual es un perverso. Así es. Y muchos de ellos están en la homosexualidad. Otros están en la pornografía. O sea, son esclavos. Porque el pecado los ha vencido. El 20 dice: ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿Qué nos está diciendo el apóstol? Que estas personas ya habían sido liberadas, ya habían sido libertadas del pecado. Es lo que está diciendo el apóstol. Pero nuevamente dice, enredándose otra vez en lo mismo. Como el mismo apóstol Pedro dice, como aquellos dice que se vuelven al pecado, son como la puerca que lavada se vuelve al cieno, que es el lodo, y como el perro que vomitas y se vuelve a comer su vómito. Así es el que vuelve otra vez al pecado, a la esclavitud. Entonces, amado hermano, dice que su condición, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Recuerden lo que Jesús dijo. Después de que se sacan los demonios, se van a buscar otros lugares por allá y no encuentran, y vienen y encuentran la casa limpia y vacía, vienen y traen otros 7 peores que ellos. Si sacaron un demonio, ese demonio trae 7, ahora va a tener 8. Si sacaron 2, van a ser 14. Más 2, 16. Así que, mi amado hermano, la cosa se pone fea. Porque tener una legión, ¿no? ¿Se imagina? 6,000. ¿Lo multiplica usted? 7 más. 7 veces más viene a ser la condición peor. Dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. ¿Cuál es el camino de la justicia? Se refiere al Evangelio. La justicia que es por la fe, que es creer en Jesús. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Esa es la justicia de la que está hablando. Que después de haberlo conocido, ¿a quién? A Cristo, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. O sea, volvieron al pecado otra vez, después de haber conocido al Señor. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Así que, mi amado hermano, esta advertencia es para la iglesia de hoy. Tenemos que tener cuidado, amado hermano. No todo el que se dice siervo de Dios es siervo de Dios. El Señor Jesucristo nos mandó y nos dijo: por sus frutos los conoceréis. Nos mandó a ser inspectores de fruto. Entonces, amado hermano, no es porque dice yo soy siervo de Dios, no. ¿En verdad es siervo de Dios? Es la pregunta. Y nos dice que discernamos los espíritus, si son de Dios o no son de Dios. Entonces usted tiene que discernir los espíritus. Si ese espíritu del que está predicando es un hombre de Dios o no es un hombre de Dios. Y discernir quiere decir analizar hasta entender
qué clase de persona es. Entonces, si es una persona perdida o es una persona salva. Así que, mi amado hermano, recuerde la introducción. Tenemos la palabra profética segura. La palabra profética segura, que es la Biblia, le va a enseñar a usted a distinguir a este tipo de personas. Así que no seamos ignorantes de la palabra de Dios. Ignorante quiere decir que no sabemos la información. El Señor dijo en uno de los profetas: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. El pueblo de Israel pereció porque le faltó conocimiento de la palabra. La iglesia de hoy en día perece porque todavía está y está en proceso. Perece por falta de conocimiento también de la palabra de Dios. No quiere la palabra. Hay gente, hermano, que prefiere mejor hacer otras cosas, hacer deporte, ver películas, que leer un pasaje de la palabra de Dios. Entonces, amado hermano, hay que leer la Biblia. Que le traigan un motivador. Amén. Levante el ánimo. O sea, amado hermano, ya debemos dejar de ser niños y estar deseando que nos traigan payasos y entretenedores, y que mejor nos traigan gente que en verdad predique la palabra de Dios. Que nos den Biblia, no que nos cuenten historias, sino que nos den Biblia. Chistes. Lo que el Señor ha hecho y lo que el Señor sigue haciendo para nosotros. El Señor que nos salvó es bueno y misericordioso. Es nuestro Dios y Salvador. Caminemos, amados hermanos, como redimidos, como hijos de luz, agradando al Señor. Así, mi amado hermano, ha sido un gusto haber estado con usted y compartir la palabra de Dios. Y yo le invito a que sigamos estudiando las Sagradas Escrituras.